Hola, saluda nuevamente su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo, y vamos a continuar con lo que es el estudio acerca de la epístola a los romanos. Si bien es cierto, hemos estado desarrollando lo que es este tema, la justificación del hombre, y hemos visto ya lo que son los primeros 6 capítulos de lo que es esta epístola. Y para esta lección vamos a abarcar lo que es el capítulo 7, donde vamos a continuar lo que es hablando este tema. Pero aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo introduce un elemento nuevo. ¿En qué sentido? Va a utilizar una gran analogía para dar una enseñanza espiritual, donde el enfoque principal para dar a entender esto es aquellas personas que tenían el conocimiento de la ley de Moisés. En este caso, va a brindar lo que es información principalmente a una audiencia judía. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, vamos a ver la analogía del matrimonio primeramente, y como bien lo he mencionado, vamos a estar en el capítulo 7. Aquí vamos a ver que esta analogía o lo que va a presentar en este contexto, y déjeme decirle algo, el contexto va a ser del capítulo 7 al capítulo 8 para la lección en estos momentos, pero este gran mensaje de lo que él quiere hablar acerca de la justificación del hombre, que es posible bajo el nuevo pacto, tiene que ver desde el capítulo 7, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 15. Sin embargo, aquí vamos a ver cómo introduce, escúchese bien, lo que es el o la analogía del matrimonio. Para ello, vamos a estar en lo que es la lectura, escúchese bien, de lo que es los primeros 6 versículos, que dicen de la siguiente manera: ¿acaso ignoráis, hermanos? Dice en paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Escúchese bien, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Escúchese ahora, versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Dice, de tal manera que si se uniere a otro marido, dice el texto, vuelvo a leerlo, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Dice el versículo 6. Escúchese bien. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo pacto, o dice así, bajo el régimen nuevo del Espíritu.
Es eso lo que quiere dar a entender del nuevo pacto. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice el versículo 7, creo que es hasta el 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Vamos a ver aquí en estos primeros 6 versículos exactamente lo que el escritor, el apóstol Pablo, le quiso decir a su audiencia principalmente y hoy, que tiene una gran enseñanza para nosotros y que también debemos considerar muy seriamente. Cuando vemos aquí es en conexión con el capítulo anterior. Si, por ejemplo, aquí vemos que se dirige a sus hermanos de algo que aquellos conocen bien, y es lo que encontramos en el versículo 1. Ellos conocían muy bien que la ley rige para los vivos, para aquellos que estamos vivos, y cualquier ley es solo para los vivos, todas las leyes que tenemos aquí. Bueno, y esto era algo conocido por aquellos. Es un concepto muy claro, pero poco a poco veremos cómo en el versículo 2 Pablo lo amplía usando la ley de Moisés y va a utilizar un tema nuevo que es el que hemos mencionado, que es la analogía del matrimonio. Los cristianos en Roma que habían obedecido el evangelio y que eran parte de lo que era el pueblo de Israel, o que eran judíos, pues ellos ya habían muerto a la ley de Moisés. Por lo tanto, esta ley de Moisés no rige sobre ellos, porque ellos murieron a la ley de Moisés, murieron por esa ley. Ahora, ellos están bajo la ley de Cristo, pero ellos debían conocer lo que es el cuidado de no estar bajo una ley que ya no está vigente, que ya no rige sobre ellos. Así que esto es interesante lo que vamos a mencionar. ¿Por qué razón? En el versículo 2 nosotros vemos cómo ahora habla acerca del matrimonio. Y dice como por ejemplo la mujer casada. Ella está bajo un hombre casada, o sea, atada o ligada al marido. Esta palabra es casada y sujeta. Está bajo la autoridad de su marido y ligada a él. ¿Qué ley? Bueno, aquí la ley es la ley del marido, la ley del matrimonio. Es decir, aquellas personas entendían con más claridad, pero nosotros debemos entenderlo así. Si el marido muere, ya no está bajo su autoridad ni sujeta a él. Es lo que quiere utilizar aquí el apóstol Pablo para que ellos entiendan. Utiliza la analogía para hablar algo que ya vamos a ver la aplicación. En el versículo 3 se nos presenta otra cláusula, como por ejemplo, durante la vigencia de la ley del matrimonio, si aquella persona se une a otro matrimonio, escúchese bien, esta va a tener una descripción que será llamada adúltera. La Biblia textual dice si se llega a ser de otro varón, es adúltera. Pero se muriere, ella es libre. Pablo utiliza aquí unas palabras que son muy importantes conocer. La palabra uniere, por ejemplo, es ginomai, y es hacer que sea llegar a ser. O sea, la idea es que si ella llega a casarse con otro hombre, la palabra uniere hace referencia a casarse en contexto. Recordemos usar siempre una buena traducción. Por lo tanto, la palabra unirse aquí en contexto quiere dar a entender unirse en matrimonio.
Así que recordemos, si el esposo vive, si ella se une a otro, comete adulterio. Mientras el esposo vive, esta mujer está bajo su autoridad y está ligada a él. No puede estar bajo otra autoridad y ligarse a otra. Por lo contrario, si muere, queda libre de esa ley. Ya no está bajo su autoridad ni ligada a ese matrimonio. Cuando vemos el versículo 4, por ejemplo, aquí, vamos a encontrar cómo Pablo hace la aplicación de la ilustración que desea utilizar. ¿Qué es lo que quiere utilizar aquí el apóstol Pablo? Aquí se dirige a una parte especial de su audiencia. Y como ya lo hemos mencionado, son judíos, pero ellos son cristianos. Ellos ya han obedecido el evangelio. Ellos ya habían muerto a la ley. ¿Cuándo? Mediante la obediencia al evangelio de Cristo. Como ya ellos habían hecho esto, lo que menciona el capítulo 6, que la justificación es posible mediante la conversión. Pero esto es ahora lo que quiere darles a entender a ellos. Ellos ya eran de Cristo, así que ellos ya eran de otro. Ellos ya, ¿cuándo? Cuando obedecieron el evangelio de Cristo para que sean de otro, se casen o estén casados aquí ya con otro. Ya ellos están con Cristo. ¿Con quién? Del que resucitó de los muertos. ¿Quién es este? Cristo. Para dar honra y Dios y gloria en nuestras vidas. Pablo les había explicado que nadie es justificado por la ley de Moisés. Ahora que ellos obedecieron el evangelio, ese matrimonio anterior se disolvió en la muerte y en la resurrección para ser de otro, es decir, a Cristo. Por tanto, ya no pertenecen al marido anterior, a la ley de Moisés. O sea, ellos ya no están ligados al antiguo pacto, ni a su autoridad. Ahora ellos están ligados a Cristo para dar frutos de obediencia y santificación en Cristo. Es importante tener presente algo. Los judíos no estaban casados literalmente, sino con Dios. Ahora, podemos leer, por ejemplo, lo que es Jeremías 31, 33. Y aquí vamos a ver este texto, lo que nos puede compartir y que es muy necesario para nuestras vidas. 31-33 de Jeremías dice lo siguiente. Jeremías 31, escúchese bien, 33. Dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esta es la idea. No es el enfoque de la ilustración de Pablo, escúchese bien. El matrimonio, se utiliza la analogía, sí, pero aquí el enfoque es la ley del matrimonio. Y los judíos estaban casados en sentido figurado. Pero la ilustración de Pablo busca darles a entender que ya no estaban bajo la ley mosaica, sino bajo la ley de Cristo. Los judíos que habían obedecido a Cristo debían servirle solo a Él. Estaban sujetos a Él y estaban bajo su autoridad. Así que esto es lo que debían considerar. Podemos ver dos textos a continuación que nos pueden servir. Y uno de ellos está en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12,
dice lo siguiente: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí es importante estas palabras. Veamos también Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 22 y 23, un texto maravilloso también. Efesios capítulo 2, 22 y 23. Efesios capítulo 2, versículo 22. Dice así este texto: en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y exactamente el texto a considerar puede ser el del capítulo 1, versículos 22 y 23, que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Desde que salimos de las aguas del bautismo, queridos hermanos y amigos, debemos servirle solamente a Él. Ahora todos nosotros los que hemos obedecido, debemos considerar que debemos vivir unidos a Cristo. Ya nosotros estamos en Cristo, no podemos unirnos a otra cosa. No podemos vivir bajo otro pacto, porque cometeríamos un grave error. Aquellas personas, judíos, ya ustedes no tienen que guardar la ley de más. Ya no pueden hacerlo, porque caerían en el error de caer en lo que menciona Gálatas, capítulo 5, versículo 4. ¿Qué es? Dice del versículo 3, para hacerle mayor énfasis al texto: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Escúchese: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto es lo que pasa por cometer adulterio espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros no hagamos? En el versículo 5 se nos da la explicación de estas verdades. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos al versículo 5. Vamos a regresar por un momento a la epístola en las páginas de la Biblia que tengo acá. Aquí en el versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, se nos da la explicación. ¿Por qué? Porque mientras estábamos pasado en la carne, dice que las pasiones de los pecados que eran por la ley se harán activas en nuestros miembros, que no justificaban, se expresaban por medio de estas, como nos enseña Romanos 6:13. Nuestros cuerpos, medios por el cual llevamos nuestras acciones, escúchese bien, donde ejecutamos nuestros pecados. Pablo continúa explicando aquí a los judíos sobre su estatus con los judíos, para que comprendan qué ocurría cuando estaban en la ley de Moisés. La carne aquí se refiere a la ley de Moisés. En el versículo 6 se nos da el significado de la carne refiriéndose a la ley. Judíos cristianos que anduvieron en la ley de Moisés, pero que ahora obedecieron al nuevo pacto. Ahora ellos están en Cristo, con un nuevo marido, por decirlo así espiritualmente, que es lo que quiere dar a entender. Cuando consideramos esto, podemos comprender que la carne no se refiere al cuerpo físico,
Cuando su audiencia agarra su rollo y lo lee, entiende que están en la carne, en su cuerpo físico. No es tanto así. Por ende, no hace referencia al cuerpo físico. La frase en la carne se refiere a estar bajo la ley de Moisés. Pero ahora, escúchese bien, libres de la ley, libres en la carne. ¿Cómo están libres de la ley de estar en la carne? Cuando obedecieron el Evangelio, Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 3. Pablo usa esta fraseología para referirse a la ley de Moisés específicamente. Así que es lo que debemos ver aquí en este texto a continuación. ¿Qué más podemos hablar? Cuando nosotros vemos el sistema de la ley de Moisés, es en el que las pasiones de los pecados se ejecutan, produciendo la muerte. ¿Por qué? Porque bajo la ley de Moisés no había remisión de pecados, no eran justificados por los animales del antiguo pacto. Recordamos Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Recordamos que era imposible que la sangre de animales, de toros y de machos cabríos quitaran el pecado. Esto era y es imposible que los sacrificios hechos en la ley no pudieran hacer perfectos a los que se acercaban. Ellos hacían sacrificios por sus pecados y todo, pero no podían hacer perfectos, o sea, no justificaban. Esto funcionaba como un recordatorio para los que estaban bajo ella. Esto les recordaba de que ellos eran pecadores. El apóstol Pablo habla de la lucha del hombre con el pecado, que la ley lo dio a conocer, lo hizo grande. Así que hizo que el hombre fuese esclavo. Véase Romanos capítulo 6, versículo 14. El pecado estaba enseñoreado de ellos, pero era por no haber aún o no se hubiese dado el sacrificio perfecto. Pero ese sacrificio perfecto iba a justificar hacia atrás también, como lo hemos visto ya, y lo estudiamos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9 y 10. Ahora Pablo les habla de un nuevo pacto a ellos, donde hay justificación, donde hay vida. Pablo les da otra gran razón para no volver a la ley del antiguo pacto. ¿Cuál es? Que es posible la justificación del hombre en el nuevo pacto. Es lo que quiere darles a entender en este proceso de la narrativa del capítulo 7. Pero ahora, en el sistema del nuevo pacto, estamos libres de la ley, es decir, de su autoridad, de estar sujetos a ello, con el propósito de estar como esclavos, ya no de la ley del antiguo pacto, ahora sirviendo a Cristo, estando en el nuevo pacto. El régimen del Espíritu hace referencia a una nueva novedad de actitud, es decir, sirviendo al nuevo pacto, al Nuevo Testamento. Cuando dice el régimen de la letra, hace referencia a la ley de Moisés. Mucho cuidado con el calvinismo. Recuerde las traducciones que son importantes. Las traducciones lo que deben hacer es traducir, no interpretar. Veamos que también la interpretación más exacta, cuando menciona la palabra régimen, no es tan exacta en la versión que estoy utilizando en la lectura, que es la Reina Valera 1960. Así que necesitamos ver o utilizar otra traducción. La palabra aquí hace mejor referencia a la palabra novedad de espíritu.
y la palabra vejez de la letra, que se contrasta aquí. Por lo tanto, aquí los judíos que obedecieron el Evangelio fueron libertados del antiguo marido, de la ley, en consecuencia del pecado. Ahora deben servir a Dios. Y estas palabras, ¿cómo? ¿Cómo van a servir a Dios? Primera interpretación, en novedad de espíritu, es una nueva motivación y actitud. Y esa nueva motivación y actitud es en el nuevo pacto. Contextualmente, Pablo habla de aquel que había muerto, bautizado. Debe andar en vida nueva, en novedad de vida. Recuerden Romanos capítulo 6, versículo 4. Este texto nos ayuda a interpretarlo mejor. Y aquí hay que considerar el griego. Otra interpretación es andar en novedad del Espíritu, es decir, andar en el Nuevo Testamento, que fue dado por el Espíritu Santo. Podemos servir a Dios en el nuevo pacto, en la novedad que trajo el Espíritu Santo, y no algo que está viejo y obsoleto, que es la ley de Moisés. Independientemente de cuál sea la explicación de dicha interpretación, el resultado va a ser el mismo: servirle a Dios bajo el Nuevo Testamento, viviendo unidos a Cristo. ¿Cómo? En el Nuevo Testamento. Ahora, muchos pensaron que la ley era mala, pero realmente no es así. Pero ahora veremos la razón explicada por el mismo apóstol Pablo, que será en el siguiente punto a continuación. Ahora veremos el siguiente punto, y es aquí donde estaremos enfocados que es posible bajo el nuevo pacto, pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo muestra la experiencia bajo la ley de Moisés. Y es aquí donde es muy interesante lo que va a estar hablando, y vamos a estar desarrollándolo poco a poco para poderlo comprender de la mejor manera, para poder analizar bien cada una de las palabras que se mencionan acá. Así que por favor, preste atención conmigo a las palabras que vamos a ver aquí, y vamos a leer primeramente lo que es los versículos del 7 al 9, que dice lo siguiente. ¿Qué diremos? Escúchese bien. Dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí, dice el apóstol, el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Dice el versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dice el versículo 9. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo moría. ¿A qué se refiere esto, apóstol Pablo? Vamos a explicar estas palabras porque realmente es muy interesante y muy valioso conocer lo que el apóstol menciona aquí, porque tiene una gran enseñanza para nosotros. Es algo demasiado valioso. ¿Por qué? Esta sección, en este párrafo, hay mucha diversidad de interpretación, y la diversidad, escúchese bien, llega a la cima. Y esto se debe a lo siguiente. Se debe al punto de que el excesivo y muy claro del uso de los pronombres personales, hablando de sí mismo o hablando de una experiencia general de él o de un judío. Aquí debemos dejar que el texto, escúchese bien, nos dé la explicación apropiada. El texto, escúchese bien,
La Biblia se interpreta por sí sola. Esto es algo muy importante. La Biblia se va a interpretar por sí misma. La ley. Vamos a ver aquí. Cuando la ley o hablamos de la ley, no es pecado en lo absoluto. Esto debe ser algo muy claro. Pero la ley, dice el texto, me enseñó sobre el pecado. Lea y apunte ahí a la par Romanos capítulo 3, versículo 20. Pablo deja claro que no es pecado la ley para que ellos no empiecen a mencionar algo que él no está diciendo. Pero tampoco incita al hombre a pecar. ¿Por qué? Porque Dios es santo y es bueno. La ley no es mala y Pablo lo va a explicar. Muchas personas pensaron que al decir que no haga tal cosa, entonces busca que el hombre peque. Pero no es así. No se deben equivocar, audiencia judía, ni ninguno de nosotros el día de hoy, ni aquellos que eran gentiles al leer esto. La ley enseñaba lo que es pecado, o sea, lo que transgrede, lo que nos aparta de Dios. Muestra esto con más claridad. El punto de Pablo es que la ley enseñó lo que es pecado. Y Pablo aquí utiliza el 10º de los 10 mandamientos. Y vamos a verlo por un momento. En Éxodo capítulo 20, versículo 17, que dice lo siguiente. En Éxodo capítulo 20, versículo 17, dice el texto de la siguiente manera. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Utiliza un mandamiento general aquí, pero Pablo no se enfoca en los detalles. ¿Por qué razón? Él se enfoca en el mandamiento general y con esto quiere dar una gran enseñanza al hombre de cómo empieza a pecar. Y es por la codicia. Es el mal deseo de ir en contra de la voluntad. Es ahí donde inicia el pecado, donde se empieza en la codicia. Pero cuando el pecado se aprovecha del mandamiento, es decir, no codiciarás, dice aquí que produjo, palabra que quiere decir lograr producir en mí, otro pronombre personal. Aquí el pecado se aprovechó del mandamiento, dice Pablo. Cuando el mandamiento, ¿cuándo? Cuando el mandamiento llegó a Pablo. Pablo dice aquí que quebranta la ley y el pecado cobra vida. Sin la ley, el pecado está muerto realmente. Pero al estar la ley y al enseñar lo que es pecado, y al quebrantar esa ley, el pecado cobra vida. Esto implica que hubo un tiempo en el que Pablo no era responsable bajo la ley. ¿Cuál tiempo, Pablo? ¿Cómo es posible esto? Nos preguntamos nosotros. Bueno, para ese entonces no había pecado, pero cuando ese mandamiento vino a él, el pecado, en lugar de muerto, vivió. Escúchese bien. La ley no causó los malos pensamientos en Pablo, sino el pecado que se dio a conocer, la información. Y vamos a ver ahorita los detalles de cómo es esto. ¿Qué momento era que no y cuándo es ahora que sí? Bueno, este versículo nos deja claro que el pecado original que enseña el calvinismo es absurdo. Esto nos indica que el hombre no nació depravado. Veamos un texto hermoso. En Mateo capítulo 19, versículo 14, vemos otro ejemplo, cuando les da el ejemplo de los niños. Ellos no tienen pecado, por eso podían acercarse, y de ellos era el reino de Dios.
porque no tenían pecado. Entonces, ¿en qué etapa de la vida el pecado estaba muerto en la vida de Pablo? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo estuvo sin ley? Bueno, cuando cobró responsabilidad de la ley y la quebrantó. Es decir, cuando él empezó a tener responsabilidad y la quebrantó. Es decir, el pecado cobró vida, pero Pablo murió. Pablo habla de su experiencia aquí, estando bajo la ley de Moisés. No sabemos, escúchese bien, en qué edad específicamente, pero Pablo experimentó esto. Pero debemos tener una cercana idea, considerando la tradición judía. Por ejemplo, el Talmud dice que el hombre dejó de ser niño a los 13 años. Dejaba de ser niño y ahora era responsable de la ley de Moisés y tenía que responder si era llamado en la sinagoga a leer la Torá. No quiere decir que fuese a sus 13 años exactamente, pero lo que quiere decir Pablo es que cuando recobró conciencia, cuando pasó de su estado de inocencia a un estado de conciencia, donde luego alcanzó su conciencia moral, y allí es donde se da la responsabilidad. Recuerden un texto también que es muy valioso. Génesis capítulo 8, 21. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es allí. ¿Qué edad exactamente? No podemos decir, pero Pablo lo experimentó. Así que tome nota de eso. Podemos ver también aquí otros detalles. Lea conmigo, por favor. Ahora el versículo 9 y 10. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice el 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, o que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cómo es esto, Pablo? Bueno, el pecado pasó de muerte a vida. Pasó de ser inocente ahora a ser culpable, el apóstol Pablo. Tener muerte condena. De ser inocente a cumplir condena pasó el apóstol Pablo. Pablo nos deja claro esto sobre la responsabilidad y cómo cobra vida el pecado. En su experiencia, Pablo se dio cuenta que era pecador y que debía ser o debía estar ofreciendo sacrificios y que esos sacrificios no remediaban su situación. Porque la ley no justificaba. La ley daba el conocimiento del pecado. Y cuando él dejó esa inocencia, ya tenía conciencia moral y era responsable. Y en el momento que pecó, ya él estaba en una situación de culpabilidad. Y la ley no le justificaba. No era posible. La ley tuvo su propósito. Y ese propósito no era justificar. Esa justificación es posible bajo el nuevo pacto. Así que, sí que aquí la secuencia no la deja a un lado. Ya murieron ustedes al antiguo pacto. Yo ya morí bajo lo que era andar en el antiguo pacto. Ya no ando bajo el antiguo pacto, no me justificaba. Ahora estoy en Cristo. ¿Para qué voy a seguir en él? Voy a estar en un pacto que me justifica. Porque en un momento yo morí y fui culpable y no hallaba cómo remediar esa situación estando en el antiguo pacto. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿A qué se refiere esto Pablo? Vean la explicación muy específica para entender
lo que dice aquí el apóstol. En el versículo 11 exactamente. Vemos que Pablo dice el pecado lo engañó. Lo que quiere decir aquí con estas palabras, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, me sedujo. Tanto la codicia y la ley en general enseñó el camino de vida al judío, pero al ser quebrantada la ley, estaba bajo condenación. Me condenaba. El pecado no da ningún bien. Fue tristemente engañado, dice Pablo, pero al ser seducido, transgredió el mandamiento. Y ahí es donde el mandato cobró vida. Y le dijo, Pablo, usted está condenado. Necesito ahora la justificación. ¿Cómo la logro? No era bajo el antiguo pacto, judíos. No era así. Versículo 12. Por favor, observe conmigo, que aquí hay contenido muy valioso. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No olvidemos esto. De manera que la ley es santa, justa y buena, apartado, recto y beneficioso. La ley nunca ha sido el problema, escúchese. La ley tenía un propósito. No era justificar, por supuesto, pero nunca fue el problema. La conclusión aquí es que la ley no es pecado, judíos, pues cumplió para lo que fue diseñada. Y aquí pueden anotar estos textos. Romanos capítulo 3, 20. Romanos capítulo 5, 20. Romanos capítulo 6, 14. El salmista dice que la ley de Jehová es perfecta. Esto es interesante, claro. ¿Cuál texto de los salmos? Vamos a ver este texto. Vamos a ir allí, donde dice, en ese texto, Salmo 19, verso 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma al testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Vemos estos detalles? No se pueden apartar de la ley, eso es lo que es la ley. Por supuesto, la ley es santa, justa, es perfecta. Nada más hay que entender que la ley nunca fue el problema, pues cumplió para lo que fue diseñada. Ahora, entra el versículo 13. Lea conmigo. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora esto que es bueno, no vino a hacer muerte. De ninguna manera. El pecado, para mostrarse, hacerse visible, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, por medio de la ley. Porque cuando él pecó, transgredió la ley lo condenó. Así que este asunto tiene que ver con que Satanás siempre ha tratado de pervertir todo lo que es bueno. Eso pasa. El propósito de la ley es mostrar el pecado como lo más terrible. Imaginemos cuánta muerte se llevó a cabo por causa del pecado en la ley de Moisés, debido a la fragilidad del hombre. Pero lo malo no era la ley, sino el pecado. Y por eso sucedió. Y el apóstol Pablo muestra aquí lo frágil que es el hombre.
el hombre. Claro que sí. Dice el versículo 13 y 14, leo nuevamente. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol? La ley es espiritual, Pablo es carnal, lo que quiere decir es que tiene la capacidad, la habilidad, la fragilidad de pecar. Esto trae como consecuencia lo que viene en el versículo. Vendido al pecado. Vendido a ese tirano que no tiene justificación estando bajo esa ley del Antiguo Testamento. Entonces, por su fragilidad humana, reconoce que es carnal, es decir, con la capacidad de pecar. Pero recordemos que el pecado empezó a esclavizarlo en una ley que no podía justificarlo, sino que lo condenaba por el pecado. Ahora dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo aquí nos muestra que intentó guardar la ley de manera completa. Pablo era un fariseo, era un estricto, profundo. Pablo buscó hacer esto, guardar la ley, pero terminó sirviendo al pecado. Es decir, que no la pudo cumplir. Pablo lo que quería era guardar la ley, pero no podía. ¿Qué terminó haciendo? Servir al pecado. Y como esa ley no ofrece justificación, está condenado por el pecado. No le justifica. No me justificó esto a mí. A nadie va a justificar. La justificación del hombre es posible en el nuevo pacto. Es lo que les quiere dar a entender. Versículo 16. Y si lo que hago no quiero, o si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo aquí lo que quiere decir es que la ley es buena, simple. Lo malo es el pecado y su consecuencia y su debilidad y fragilidad de pecador. Se pone como ejemplo. ¿Cómo vemos nosotros esto? Dice el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo reconoce que ha pecado, reconoce que codició, no se excusa ni se resta responsabilidad. Pablo nos muestra que no es su opción, no es su decisión y condición de estar en el pecado, sino aquí lo que dice es que él ya había cometido esto y el pecado que mora en mí, o sea que reina en él, es su estado de servidumbre al pecado, a ese tirano al que lo tenía en servidumbre. Y lo que trata de decir es que en aquel tiempo, en esa experiencia, como si estuviera bajo la ley, él dice, yo estoy tratando de guardar la ley a cabalidad. Pero es el pecado, ese tirano, que me tiene en esa condición. Pablo personifica el pecado. Su transgresión lo ha puesto en ese terrible estado que no puede escapar de él. Recuerde, él estaba hablando como si estuviese en el antiguo pacto. Pablo ofreció de todo sacrificio, intentó hacer todos los mandamientos, pero nada de eso lo podía librar de la servidumbre, de la esclavitud.
Este pasaje no está describiendo a un cristiano, ya que un cristiano no vive en ese estado deplorable. Nosotros nunca hemos estado bajo la ley hoy en día, así que no habla de cristianos. Pablo está hablando de él, estando en aquel tiempo, cuando vivía bajo la ley, para darles a entender a ellos la condición de alguien que no vive bajo el nuevo pacto. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. En mi carne, su humanidad carnal bajo la ley del antiguo pacto, su condición bajo la ley no reina el bien, no mora la justicia. Sin embargo, Pablo dice que él tuvo el deseo de cumplir la ley, pero no logró hacerlo. El no hacerlo, Pablo reconoce que bueno, sí, la ley es buena, y él no hubiese pecado, no hubiese transgredido la ley. Bueno, no hubiese tenido necesidad de sacrificio de los que se ofrecían, pero esos sacrificios servían como recordatorio, no quitaban la culpa. Él tiene y muestra allí que había necesidad de algo que quitara ese tirano de él. Versículos 21 y 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Qué quiere decir aquí? Vamos a leerlo hasta el 23 para seguir la secuencia. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No hago el bien que quiero, o sea, guardar la ley de Dios a toda cabalidad. Está hablando como que si estuviera en el antiguo pacto, es la idea que quiere expresar. Hacer lo que no quiero es estar en servidumbre al pecado. Como no justifica, bueno, está en esa situación, como no puede cumplir a cabalidad la ley, está en esa condición. Pablo no estaba en ese estado deplorable por propia elección, en el sentido, escúchese bien, en el sentido que no puede salir de él porque la ley no le provee la solución. Por eso, el pecado que está en él lo tiene así. Es decir, Pablo está hablando estando bajo la ley. Quiero recalcar esto para que entendamos la mentalidad de Pablo. La ley es perfecta. No hay nada malo en ella. Romanos 3:20, capítulo 7, versículos 10 al 12. Lo terrible aquí es el pecado y llevar al hombre que está en este estado de esclavitud y que merece la muerte, está culpable. La ley del antiguo pacto no lo justifica, lo hace, está en ese estado. Pongámonos en ese lugar, que ese sistema no quitaba los pecados. Qué terrible. Era estar una y otra vez ofreciendo sacrificios. Qué terrible es estar esforzándose para cumplir algo donde no podía a cabalidad hacerlo. Y siempre estaban aquellos recordatorios que no quitaban el pecado. Y decía una y otra vez, estás en pecado. Pablo les quiere dar esto a ellos, que hagan eco en su mente, vean cómo estuve yo. No es posible ser justificado en aquella ley, porque para esto no fue creada. Pablo descubre que el mal está en el estado
en él, en ese estado, pero estando en aquella ley. Porque por dentro su espíritu busca guardar la ley, pero ve otra ley en sus miembros. ¿Cuál ley? La ley del pecado y de la muerte, en contra de la ley de la mente, la ley que quiere guardar. Él quiere guardarlo, pero aquello de que es el pecado y la muerte, lo tiene así. La ley del pecado es la muerte, porque termina transgrediendo la ley de Moisés, lo que no quiere hacer. Qué difícil es esto. ¿Cómo culminan estos dos versículos, 24 y 25? Miserable, dice el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Estos versículos son importantísimos, clave. ¿Quién puede darle solución? Pablo reconoce que con su mente desea guardar la ley, pero quebranta la ley. Pablo deja claro la condición, estando en la ley de Moisés al no cumplirle, pena de muerte, condena. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo entiende que él es pecador, que es indigno de muerte y que la ley no tiene culpa de esto. Aunque este sistema de la ley no puede libertar al hombre de la servidumbre del pecado, ¿tiene sentido entonces volver a la ley de Moisés, judíos? No, es absurdo. A ese estado de servidumbre y sin esperanza volvería uno. Pablo dice aquí, miserable de mí, ¿para qué voy a estar allí? Este texto no se refiere a cristianos, recuerdo, sino al que está bajo la ley. Pablo pone en escena su condición cuando estaba bajo la ley de Moisés. Por eso menciona esto para que comprendan. Gracias a Cristo. Gracias le doy a Dios por no estar en pecado y no estar ya bajo aquella ley de servidumbre. Por no estar ya bajo aquel pacto. Ahora le sirvo a mi Dios. Pablo deja claro con la mente que busca servir a Dios, pero con el cuerpo a la ley del pecado. O sea, obviamente como humano, que es que sigue pecando, mereciendo condena de muerte. Pero Pablo quiere dejar cautivada la mente de estar bajo un sistema que no provee justificación. Estas palabras son alentadoras al dar gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque a diferencia del antiguo pacto, en Cristo no hay condenación. Por esta razón, porque provee justificación, no por méritos que uno haga, sino por Cristo Jesús. Así que esto es lo que menciona Pablo hasta aquí. Y déjeme decirle algo. Cuando usted ve este texto, va a encontrar ahora la liberación de la ley del pecado en el siguiente capítulo. Esto va a estar estrechamente ligado con lo que es el capítulo 7, que veremos en la siguiente lección y que debemos todos considerar. Gracias por poner atención a esta lección. Es muy maravilloso este capítulo 7 y mencionar los detalles de cada versículo, aprender de la palabra, tener mucho cuidado. Hermanos, es una carta muy valiosa, pero es una carta que es muy, pero muy difícil.
Sin embargo, podemos aprender bastante de ella. Que Dios les bendiga.